Hola, acá estamos con la enfermera profesional Belén Buentelab. Ella trabaja en el área de cuidados intensivos COVID en el Hospital Castro Rendón de acá de la provincia de Neuquén. La vamos a hacer las series de preguntas para que ella responda. Bien, vamos a empezar con la primera. Viendo en su lugar de trabajo, ¿qué tipos de capacitación requiere su área de trabajo y por qué? Bueno, al trabajar en una unidad de cuidados intensivos con respecto al COVID, las capacitaciones que más se están realizando en este momento es sobre el cuidado a pacientes críticos y más que nada es sobre ventilación mecánica y además tratamientos farmacológicos que se le está brindando a los pacientes cuando están pasando el cuadro de COVID o SARS-CoV-2. Bueno, pregunta 2. ¿Deberían realizar la evaluación de los riesgos en el trabajo? Sí deberían, en varios puntos, pero en los que más importante y hay que hacer hincapié, primero es en el contagio que podemos llegar a tener el personal de salud al realizar el cuidado a pacientes que están infectados con COVID, que seamos contagiados. Y además también el riesgo de lesiones al manipular a los pacientes, que en el área en el que estamos trabajando, todas las personas están a través de sedación farmacológica dormida. Eso que implica que tanto el personal de enfermería como médico y kinesiólogos tengamos todo el tiempo realizando movilización a la persona que está enferma, y eso lleva a que podamos riesgo de lesiones que tenga que ver con el hombro o en el hombro, la columna, porque cada manipulación que realizamos a las personas tiene que ser con un cuidado específico, y más que nada hay que cuidar tanto al recurso humano como al paciente que está padeciendo la enfermedad. Pregunta 3. ¿Cuáles son las consideraciones clave para la evaluación de los riesgos en el trabajo? ¿Por qué? Las consideraciones claves que hay que tener en cuenta para evitar riesgos al momento de estar realizando nuestro trabajo es el más importante es el constante lavado de manos todo el tiempo al estar realizando los cuidados, mantener la higiene y el orden en el área donde se está realizando los cuidados críticos. En este caso, en el sector UTI, tiene que ser un lugar que todo el tiempo tiene que estar higienizado, desinfectado, para evitar infecciones, contagios. El uso del equipo de protección personal es importante, porque si no tuviéramos esas herramientas de protección, de barrera para evitar que el paciente contagie al personal de salud, no podríamos realizarle el adecuado cuidado a los pacientes. Bien. 4. ¿Qué necesita para tener capacitación? ¿Qué necesita? Primero que nada necesitamos que el jefe de servicio nos pueda brindar el día libre para poder asistir a esa charla informativa en el cual vamos a ser capacitados, el lugar físico donde se va a realizar esa reunión, y bueno, contar con el profesional quien vaya a realizar la clase educativa que nos esté capacitando al personal de salud.
Pregunta número 5. ¿La capacitación para usted es una herramienta que favorece en el equipo de trabajo? ¿Por qué? Sí, es una herramienta las capacitaciones, ya que son, como dije anteriormente, son clases educativas que nos van actualizando constantemente sobre alguna modificación, sobre tratamiento, sobre el cuidado hacia los pacientes que están pasando por una etapa crítica sobre la enfermedad. En mi caso, que yo ejerzo en el área COVID, todo el tiempo están modificándose los cuidados, entonces son importantes las capacitaciones porque es información que necesitamos al momento de realizar los cuidados. Bien, vamos a la pregunta número 6. ¿Qué otras medidas deben tomarse en los lugares y puestos de trabajo para capacitar al personal? En este caso de enfermería. En este caso sería que esas capacitaciones sean de carácter obligatorio, que quiere decir que sean asistenciales y presenciales y que puedan ser divididos en subgrupos, ya que debido a la pandemia la charla informativa sobre la información que se nos vaya a brindar se puedan dar en grupos reducidos de personas para que evitemos la aglomeración de personas y que podamos recibir la educación necesaria que nos va a servir para seguir trabajando con un mejor cuidado hacia el paciente. Bueno, pregunta número 7. ¿Qué debe tenerse en cuenta para establecer que el personal se capacite en su totalidad en su lugar de trabajo? Bueno, en el caso, como ya contesté en la otra pregunta, un eslabón importante que reciba la capacitación es de enfermería, ya que es uno del eslabón que está casi las 24 horas sobre el paciente. También es importante que se sumen a el grupo de trabajo y kinesiología, médicos, terapistas, personal de limpieza. Trabajar en un servicio cerrado implica el trabajo en equipo, así que es importante que cada uno del personal que trabajamos en ese sector cerrado pueda estar capacitado y ejerciendo su función correctamente. Muy bien. Bueno, la pregunta número 8 es, ¿cómo puede planificar usted para realizar dicha capacitación? ¿Con qué recursos cuenta? Bueno, si estuviera a mi cargo realizar una capacitación informativa, primero que nada prepararía la clase, ser específica qué tipo de información le voy a brindar a los nuevos ingresantes. En este caso, los temas a tratar serían el uso de asistencia ventilatoria mecánica en pacientes ventilados en una unidad de cuidados críticos, signos y alarmas sobre pacientes de cuidado crítico y demás. Luego buscaría la forma de que el hospital me habilitara un lugar físico en el que yo pueda ejercer la charla de orientación y bueno, subdividir grupos de 10 personas que puedan asistir a la capacitación y recibir la información adecuada. Pregunta número 9. ¿Qué tipo de apoyo le daría el personal la capacitación que propone? ¿Cree que le daría más conocimiento? Sí, le daría más conocimiento. Más que nada porque como tuvimos en una época de emergencia, en las unidades de cuidados intensivos se tuvo que contar no solamente con el personal capacitado, con conocimiento, con experiencia de años de trabajo en una unidad de cuidados críticos, sino que también se tuvo que incorporar personal nuevo que
no tuvo la posibilidad de desarrollarse como profesional en unidades de cuidados críticos. Entonces tuvo que capacitarlo, enseñarle lo mínimo indispensable sobre qué se debe tener en cuenta cuando se está asistiendo a un paciente crítico. Entonces sí es importante capacitarlos porque es un personal fundamental que se necesita, ya teniendo experiencias o no, para poder brindar los cuidados Bien. al paciente. Bueno, vamos a la última pregunta, Belén. ¿A quién favorece la capacitación de actualización del equipo de trabajo? ¿Cómo y de qué manera? ¿A quién favorece? Favorece al grupo de trabajo quien está ejerciendo la asistencia al cuidado y al paciente. ¿Cómo estar capacitado nos ayuda a trabajar de forma organizada, ordenada, que cada uno sepa cuál es su función y el cuidado que debe tener, tanto desde el personal de limpieza, quien ejerce el cuidado de la higiene, el personal de enfermería, quien ejerce el cuidado hacia el paciente, médicos y kinesiólogos, quienes realizan el tratamiento que debe recibir el paciente. Todo esto es importante estar constantemente con una información actualizada porque trabajamos en pos y para mejorar la calidad del paciente. Bueno, muchas gracias, Belén.